que íbamos a abrir un espacio de preguntas hacia el final. Qué difícil tomar la palabra después de- de la exposición de Luis. Me deja pensando, como siempre, es un maestro a la distancia que he descubierto este último tiempo, así que encantado de escucharte, Luis. Bien, la participación del espacio es el pensamiento, la actualidad del pensamiento de Dostoyevsky y de Friedrich Nietzsche. Em, Comento así a modo introductorio que soy un lector aficionado, apasionado por las novelas de Dostoyevsky, que intento huir un poco del pensamiento de Nietzsche, pero no sé si es un correcto camino ir por estas novelas de Dostoyevsky, que obviamente también abren todo otro mundo, en el cual muchos de los temas que se tratan, que se abordan en las novelas de Dostoyevsky aparecen quizás conceptualizados en un formato filosófico en las obras y en toda la producción del pensamiento de Nietzsche. Hablábamos el problema de la existencia individual, de la existencia como género humano, los abismos que se abren en cada uno de los personajes, ¿no? Este abismo para el bien y este abismo para el mal, esta relación del ser humano consigo mismo, la relación del ser humano con el ser humano y la relación del ser humano con la naturaleza también. Y cómo cada uno de los personajes que aparecen en las novelas de Dostoyevsky, estas ideas que representan cada uno de los personajes, estos demonios que van a, quizás también en algún punto porque le permite la literatura, llevarlo a ciertos extremos, ¿no? Y poner que cada personaje, cada demonio, cada idea pueda representar esa idea en cierto extremo. Y en esta relación, y justamente estos extremos en relación con los abismos que expresan la libertad en algún punto, y que lo vemos enmarcado en muchos personajes que llevan a cabo o el homicidio o el suicidio, y cómo se genera todo un planteo en relación a esa apropiación o esa relación con la libertad, y esa relación con la libertad implica al mismo tiempo un señalamiento de la relación del ser humano, de cada uno de nosotros, con la vida, ¿no? Eh, y cómo aparecen estos personajes y estas contradicciones, estas distintas posturas y cómo entran en diálogo, cómo se van conectando. Eh, y todo esto a mí me llamó la atención en el sentido de a medida que iba avanzando con las lecturas y el descubrimiento de Dostoyevsky, cómo son problemáticas que están arraigadas en la época, no solamente en Occidente, como vemos, sino también, por supuesto, en el mundo de Rusia, y cómo esto aparece primero en lo que es el arte y la literatura, y después esto cómo se traspola, cómo llega a la filosofía. Pensaba a partir de todo este cuestionamiento de la existencia, de la falta de sentido o de la introducción o la necesidad de introducir sentido en la existencia, cómo estos personajes que, bueno, mencionábamos, ¿no? A Alyosha, Iván, podemos hablar del príncipe Mishkin en la novela El idiota de Raskolnikov, en Crimen y Castigo, Goliatkin en El doble. Cada una de estas caracterizaciones de los personajes, todas estas ideas que va desarrollando a lo largo de sus obras Dostoyevsky, convergen en conceptos o lo podemos encontrar conceptualizados en la obra de Nietzsche. La relación y el descubrimiento de Nietzsche por parte de Dostoyevsky está a la altura del descubrimiento que tuvo Dostoyevsky de la obra de Schopenhauer en el periodo de juventud con respecto al mundo como voluntad y representación, al descubrimiento de la música y de la teoría estético-política de Wagner, a las obras de Stendhal y finalmente en el último periodo de pensamiento, de producción de Nietzsche, aparece esta iluminación en distintos aspectos
de lo que es la obra de Dostoyevski en el mundo de Nietzsche. Nietzsche tiene distintos periodos de producción, un periodo de juventud donde hay una fuerte influencia de Schopenhauer, una influencia de Wagner, donde podríamos decir que es la etapa más metafísica del pensamiento, con respecto también a una fuerte insistencia en lo estético, en lo artístico. Después pasa quizás a un periodo de pensamiento y de producción que es más científico, más metodológico y más empírico, si se quiere también, y finalmente aparece ya a partir de la figura de Zaratustra, que tanto me invita a pensar en la idea del doble de Dostoyevsky, ¿no? Esta idea de si son un alter ego, son una relación, una sombra, un intento de diálogo interior de Nietzsche con el personaje de Zaratustra, como también de Dostoyevsky con estas distintas posturas que toman cada uno de los personajes en sus novelas. ¿Por qué empatizamos también con un Zaratustra? ¿Por qué empatizamos con un Raskolnikov en Crimen y Castigo? Y no empatizamos con quizás otros personajes secundarios que entran en diálogo con estos personajes, con estos héroes o antihéroes que tienen las novelas o que tiene el Zaratustra de Nietzsche. Y esto también habla un poco de la pluma, del modo de escritura que tiene tanto Nietzsche, que tiene tanto Dostoyevsky, y que al hablar de la libertad, al hablar de la vida, al hablar de esta necesidad de introducir sentido o de aferrarse, si se quiere, a una religión o a una idea, en algún punto también trascienden su época y no hablan únicamente o al siglo XIX o al siglo XX, sino que van, esas problemáticas sobre la vida y la existencia no quedan tampoco en el territorio de Europa o de Rusia, sino que llegan a nosotros, ¿no? Y cuando tomamos esas novelas, por más que sepamos de qué se trata El Idiota o de qué se tratan Los Hermanos Karamazov, que tengamos una idea general de aquello de que puede hablar el nacimiento de la tragedia o la genealogía de la moral, sin embargo, la experiencia de la lectura, atravesar por todas esas páginas que implica una novela de Dostoyevsky, eso es en algún punto lo que nos transforma, ¿no? Como lectores, esto que insistimos siempre, ¿no? Que insiste Luis, insisto yo, en decir, podemos contarte de qué se trata la novela, pero la experiencia de atravesar cada una de esas páginas y que a su vez algo que tiene de interesante y de fascinante estos dos pensadores es que siempre remiten al lector, remiten a uno a experiencias de vida, a nombres propios. Dice mucho Nietzsche, ¿no? Quien lee el Zaratustra y no piensa en determinadas personas o experiencia de vida, es decir, bueno, no me entendió, no está preparado para afrontar e iniciarse en mi pensamiento en algún punto, ¿no? Porque si estamos hablando de la vida y somos alguien que vive, que busca experimentar, tomar riesgos y lanzarse a la vida, no puede no encontrar algo que le choque, que le angustie, que le haga reír, que le genere una sonrisa, ¿no? Esto también, estos altibajos, este pensamiento pendular también que tiene, que va generando distintas emociones, distintos sentimientos, y que al mismo tiempo también, ¿no? Como cada uno de los razonamientos y las conceptualizaciones que se pueden ir haciendo sobre el bien, sobre el mal, sobre los valores, sobre la religión, sobre la vida, van mostrando en algún punto los límites de la razón, los límites del conocimiento racional, que podemos decir, bueno, es el mismo Kant, que de algún modo intenta encontrar esos límites y después que un autor, por ejemplo, como Goethe, en su Fausto, ambos pensadores que han leído al Fausto de Goethe, encontramos, ¿no? Esta desazón, esta falta de poder estar lleno, ¿no? Con el conocimiento, con las distintas ciencias, y entonces adentrarse a algo más místico, probar con otras cuestiones, ¿no? Entonces,
todo esto va hablando de alguna manera sobre el sentido de la existencia. Me parece que, y justamente en algún punto también intentaba dar cuenta de esto con el título posterior del curso, que es el nihilismo como enfermedad, es un problema el nihilismo que Nietzsche lo termina tomando y se hace famoso a partir de Nietzsche este problema del nihilismo que tiene que ver con la nada, con la desazón, con la ausencia de sentido, con el sentimiento de la angustia en un nivel más personal, pero que aparece muy fuerte en distintos personajes de las novelas de Dostoyevsky, que intentan romper con los valores establecidos, con los valores morales, con los límites, y que hurgan en algún punto, buscan en, en cierta pulsión, en ciertas cuestiones instintivas, en lo que podemos denominar casi como un subsuelo, y que ese subsuelo, esos impulsos, ese instinto está en constante intercambio y relación con la vida externa, con aquella vida que nos rodea y con la que, con cierta burocracia, con cierto sistema, que es inevitable escapar, ¿no? Y mientras más parece atormentar y limitar al ser humano esa burocracia y esa escala de valores, más parece ganar en profundidad y en elevación ese sustrato oculto, ¿no? Que después va a tomar, obviamente, Nietzsche de Dostoyevsky, después va a tomar el psicoanálisis también, Freud indagando y profundizando ciertas cuestiones psicológicas que tienen que ver con el mundo de Nietzsche, y todo esto va hablando de la vida, que también en algún punto los griegos lo vieron y lo percibieron muy bien, ¿no? En esta suerte de distinción entre bios y zoé, ¿no? Una bios, una vida que habla de una vida individual que parece estar desgarrada y desprendida de una vida más originaria, más profunda. Esta zoé que habla obviamente de una vida, de una unidad, que en algún punto también después podemos relacionarlo con la religión, con el cristianismo. Esto también lo toma Nietzsche de ciertos pensamientos griegos, de la concepción del tiempo como un tiempo circular, de un tiempo eterno, con un pensamiento con una fuerte influencia romántica, y este tiempo como no tiempo que nos devora, sino como un tiempo de regalo, como un tiempo de donación, un tiempo de unidad en el que el tiempo ya fue un tiempo todo, ¿no? Y que lo toma de los griegos, pero si pensamos también en esto, ¿no? De la idea del paraíso, la idea de una vida en comunidad, donde tiene que ver también con estas cuestiones sobre el cristianismo y ciertas posturas que después habría que preguntar si diferenciar entre Cristo en el mundo y el cristianismo o iglesia. Hay ciertos matices que parecen coincidir y que al mismo tiempo parecen desviarse. Entonces, como mencionaba recién, el nihilismo como enfermedad, esta nada, esta desazón, esta falta de sentido, aparece en ambos pensadores, pero insisto, al menos hasta ahora en mis lecturas, en lo que voy indagando, es como que ambos, tanto Dostoyevsky como Nietzsche, ven el mismo problema, incluso toma herramientas Nietzsche de Dostoyevsky, porque lo va a nombrar como, en este gran descubrimiento que hace Nietzsche de la obra de Dostoyevsky, lo va a nombrar como el gran psicólogo, cuestión que no se reduce únicamente Dostoyevsky a la psicología, sino también decir, bueno, ven el mismo problema, pero tratan de enfocarse en soluciones distintas, en proponer cuestiones distintas. Y esto también lo interesante y lo que es válido rescatar de ambos pensadores. Nietzsche tiene a lo largo de su vida una gran cantidad también de obras escritas, obras que fueron publicadas en vida, obras que se publicaron post-mortem, tenemos las cartas, contamos con los fragmentos póstumos,
hay un montón de material. Sin embargo, Nietzsche, ya en su último periodo, en su periodo de madurez, por el año 1887, él escribe una de las cartas a uno de sus colegas, de sus allegados, y dice que hasta hace pocas semanas, en 1887, no conocía ni siquiera el nombre de Dostoyevsky. Y en este año, 1887, es curioso porque él, 2 años después, poco más de año y medio, entra en un colapso mental donde termina estando en un estado vegetativo por los última década, ¿no? Por los últimos 10 años. Pero sin embargo, entre el 87, donde Nietzsche confiesa haber descubierto a Dostoyevsky, hasta el 89, son los 2 años de mayor producción del pensamiento de Nietzsche. Antes de retirarse de alguna manera, como diría Heidegger, antes de que Nietzsche se retirara del mundo, como en algún punto también lo hizo el poeta Hölderlin, dice, bueno, deja acá su último mensaje, su último legado, su pensamiento, y acá parece muy fuerte, tanto en la obra publicada como en los fragmentos póstumos y en las cartas, muchas menciones a Dostoyevsky. Y si no lo nombra puntualmente bajo el apellido, sí encontramos alusiones conceptuales, metodológicas, hablando de novelas rusas, interesándose por la cultura rusa, por el carácter, el patos, el modo de ser del mundo ruso, por tratar de encontrar a alguien de Rusia con el cual intercambiar cartas, intercambiar opinión, intercambiar lecturas. Y también al mismo tiempo va cambiando su método de análisis, su método de afrontar la problemática de este problema, de esta pregunta por la libertad, de esta pregunta por la vida, en esta idea ya también de, pensemos en estos títulos, ¿no? De Aurora, donde aparece ya en el prólogo la cuestión del hombre del subsuelo, y esto es curioso también porque el prólogo de Aurora es un año antes a que Nietzsche confesase que había descubierto a Dostoyevsky. Esto en algún punto también nos invita a pensar que estaba tan fascinado Nietzsche en Francia leyendo las obras de Dostoyevsky en francés, tratando, y es un problema también qué tipo de lecturas de obras, de traducciones se hizo de Dostoyevsky hasta ese momento, ¿no? Este es un tema también aparte, porque se traducían las obras por capítulos, se separaban, no eran directamente traducidas del ruso tampoco. Pero bueno, Nietzsche en sus cartas está fascinado por la lectura de Dostoyevsky, dice que asume que le encanta leerlo en francés y empieza a implementar tantos conceptos, tantas ideas de Dostoyevsky, sobre todo para tomar la descripción, la idea del cristianismo que postula Dostoyevsky para poder después escribir una obra como El Anticristo, donde encontramos un personaje como el príncipe Mishkin, en algún punto una idea de cómo sería la figura de Cristo en la tierra, en el mundo, rodeado de esta imperfección en algún punto que son los seres humanos, que somos nosotros, con esta tendencia y posibilidad de inclinarlos al bien y al mal, que a Nietzsche todo esto le fascina y le termina resultando una puerta de entrada a criticar algo que él veía como perjudicial para la vitalidad, como perjudicial para la vida del ser humano de su tiempo, que estaba inmerso en, en estos valores morales que de algún punto, como va a criticar a Kant, va a decir, bueno, nos están hablando, nos están imponiendo cosas que no se corresponden con nuestra naturaleza. Entonces,
y aparte están postuladas como una verdad absoluta. Entonces, ¿cuál es ese rol de Dios en el mundo desde el cual este Dios moral nos hace imposiciones que nos perjudican en lugar de generarnos un incremento de nuestra vitalidad? ¿Cuál es ese rol de ese Dios moral, de esas leyes, de esa verdad absoluta que se instaura en la vida cotidiana, que nos regula y que después también aparece ligada a una figura del Padre, este Dios, Padre, ley? Entonces, que también es una fuerte discusión, retomando un poco este análisis de los hermanos Karamazov, ¿no? Este deseo de los hermanos de querer matar al padre, esta ansiedad que se genera, estos deseos, pero al mismo tiempo esta represión por aquello que implica dar un salto cualitativo a lo nuevo. Bueno, sin ley, sin padre, sin Dios, hay abismo. ¿Y qué hacemos con eso, no? ¿Cómo nos tomamos entre manos y resolvemos ese problema? Podemos caer, va a decir Nietzsche, si no tenemos la suficiente valentía, podemos caer inevitablemente en la trampa de aferrarnos de una manera más fuerte a esos valores, a esa moral, a ese padre. Entonces, aparece también esta cuestión de criticar la costumbre, de criticar la comodidad, de lo malo pero conocido que lo nuevo por conocer, donde implica riesgo y obviamente esta incomodidad. Entonces, también aparecen estas cuestiones ya en las novelas de Dostoyevsky, en Nietzsche, ¿no? Sobre todo en Memoria del Subsuelo se puede encontrar todo en la primera parte, la crítica a lo racional, a querer calcularlo todo, a querer por medio de la razón dominar todo y poder anticiparse, dice, hasta 20 años antes aquello que puedo hacer o que me conviene o no me conviene hacer según mis decisiones que tome para tener una buena vida o mejor vida. Y decir, bueno, sí, hay cuestiones superficiales que se pueden calcular, pero hay algo que no podés controlar, que es ese deseo, que es ese instinto, que es esa pulsión por descubrir lo nuevo, ¿no? Por el asombro. En algún punto también todo esto invita a la transformación. Dice, bueno, nos gusta crear o nos tiene que gustar crear. Nietzsche en algún punto es esta invitación, ¿no? Nos invita a crear, pero no a vivir en lo creado, ¿no? Y esto tiene relación, como veníamos hablando, ¿no? Esta necesidad de introducir sentido frente a aquello que nos reprime, a esta instauración de valores que nos reprime, y hablamos, ¿no? Entonces de estos conceptos de Dios ha muerto, de nihilismo, y esta invitación a crear lo podemos encontrar en relación al concepto de voluntad de poder, esta idea de donación del tiempo, de vivencia del tiempo como donación, que tiene que ver con lo estético, con lo creativo, con volverse uno mismo en algún punto, esto que él habla de espíritu libre, de artista, ¿no? Tiene todo un juego en relación con estos conceptos de la voluntad de poder, de eterno retorno, que aparecen ya en este periodo de el Zaratustra y que después va a tomar este tinte más psicológico, más genealógico, esto de genealogía, de querer indagar en aquellos orígenes que de algún modo, ciertos momentos originarios en los cuales se introdujo un modo de pensamiento y un modo de concebir la existencia. Entonces, para todo esto, Dostoyevsky despierta a Nietzsche ese interés, esa profundidad de decir, bueno, uno puede estar actuando y relacionándose con cierta máscara, con el contexto en el trabajo, con la vida, con la familia, con los conocidos y demás,
pero al mismo tiempo hay todo un trasfondo y otro mundo psicológico que está actuando, ¿no? Que ante cada decisión o ante cada necesidad de tener que decidirse por algo, todo ese subsuelo está funcionando. Después, bueno, nos llega un modo de percibir a Nietzsche y de relacionarlo a Nietzsche con Dostoyevsky, que es, podemos decir, relativamente nuevo, por el hecho mismo que Dostoyevsky llega a Nietzsche por vía de las traducciones en francés que dijimos. Nietzsche no quiere saber nada de las obras de Dostoyevsky en alemán, no quiere que se las envíen por correo ni nada, no quiere absolutamente saber nada con respecto a eso. Sí conoce que en ese momento se están llevando a cabo distintas representaciones de alguna de las obras, en teatro, de alguna de las obras de Dostoyevsky. Intenta averiguar y saber más. Es el periodo, estos 2 años, el mayor periodo de producción y al mismo tiempo de mayor profundidad, donde Nietzsche, en este carácter también de intempestivo, de querer hablar con esto que tiene que ver con lo intempestivo, tiene que ver con aquellos personajes, aquellas genialidades históricas que por medio de su arte o de sus modos de encarar la realidad trascienden su época, trascienden su tiempo y dejan un mensaje, ¿no? En algún punto, Raskolnikov, con su teoría de probarse si es un mero piojo o es un Napoleón, ¿no? En esa teoría está un poco también esta relación de la aristocracia de espíritu o la aristocracia de esclavos que va a tratar de teorizar Nietzsche, que es bastante fuerte, interesante, y que deja obviamente también en algún punto como anécdota aquel homicidio que lleva a cabo Raskolnikov, pero que también deja en tela de juicio si es válido o no preguntarse si se puede hacer una diferenciación de los seres humanos, ¿no? Si se los puede clasificar o calificar entre aquellos que son un Napoleón o aquellos que no lo son. Entonces, ahí habría también una cuestión de un crimen ideológico que Nietzsche aborda en la genealogía de la moral y que muestra una relación de poder, de dominación del ser humano consigo mismo y también de esta relación por sobre los demás. Entonces, también esto, pensando en la actualidad del pensamiento de Nietzsche, en la actualidad del pensamiento de Dostoyevsky, abre todo un camino que se va a expandir a lo que nosotros conocemos en filosofía como la teoría de Michel Foucault, de Deleuze, Derrida, Byung-Chul Han, que es uno de los autores nuevos que también en estos últimos años se estuvo abordando bastante, todas estas relaciones de poder, de dominación, de micropolítica, microfísica del poder, estas relaciones, ¿no? También entre los seres humanos consigo mismo y los seres humanos con la naturaleza, porque también es una relación de poder del ser humano con la naturaleza. Es decir, ¿cómo se concibe eso? Entonces, esto, ¿no? También un olvido del ser, de dónde provenimos, si provenimos o no de esa unidad. Y si la pregunta es por la vida, la pregunta, el eje que aborda y que tanto le resulta conveniente a Nietzsche, la teoría y las novelas de Dostoyevsky, es esta pregunta por la vida y esta pregunta por Dionisos, que Dionisos en algún punto es esta raíz de la vida indestructible. Así que hasta acá llego con mi presentación. Les agradezco por habernos acompañado, le agradezco nuevamente a Luis, a la Fundación, y bueno, abrimos, me parece, el espacio entonces para las preguntas. Muchas gracias.